El multimillonario Ricardo Morales había planeado esta cena para pedirle matrimonio a Valentina. Lo que no esperaba era que su exesposa Isabela apareciera como su mesera, embarazada de 6 meses. El restaurante El Palacio era exactamente el tipo de lugar donde Ricardo Morales se sentía como en casa. Manteles de lino blanco, cristalería que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y una clientela que reconocía su poder con miradas respetuosas. Esta noche era especial. Había reservado la mesa más privada del restaurante para pedirle matrimonio a Valentina Herrera, la hermosa modelo de 26 años que había estado saliendo durante los últimos 8 meses. ¿Estás nervioso?, preguntó Valentina, ajustando su vestido rojo de diseñador que complementaba perfectamente su cabello rubio platinado. Sus ojos azules brillaban con expectativa, claramente sospechando lo que estaba por venir. Un poco, admitió Ricardo, tocando disimuladamente la pequeña caja de terciopelo en el bolsillo interior de su traje Armani. A los 40 años, había construido un imperio inmobiliario valorado en más de 2.000 millones de pesos, pero nunca había estado tan nervioso como esta noche. El maître los había escoltado a su mesa favorita, con vista panorámica de la Ciudad de México brillando como un mar de diamantes. Ricardo había elegido este lugar no solo por su exclusividad, sino porque aquí había celebrado muchos de sus triunfos empresariales más importantes. Parecía apropiado que también fuera donde comenzara el siguiente capítulo de su vida personal. Buenas noches. Llegó una voz suave desde detrás de él. Mi nombre es Isabela y seré su mesera esta noche. Ricardo se volteó casualmente para saludar a la mesera. Y el mundo se detuvo. Isabela Rivera, su exesposa, estaba parada junto a su mesa, visiblemente embarazada de aproximadamente 6 meses, vestida con el uniforme negro y blanco del restaurante. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño profesional, pero algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro, que había perdido la redondez juvenil que recordaba y ahora mostraba los ángulos más definidos de una mujer que había conocido dificultades. Ricardo, susurró Isabela, su libreta temblando ligeramente en sus manos. Sus ojos marrones, que una vez lo habían mirado con tanto amor, ahora reflejaban una mezcla de shock, vergüenza y algo que podría haber sido pánico. Isabela, logró decir Ricardo, su voz apenas audible. La caja del anillo de compromiso se sintió repentinamente como si pesara 100 kilos en su bolsillo. Valentina miró entre los dos con confusión creciente. ¿Se conocen? Hubo un momento de silencio cargado antes de que Isabela recuperara su compostura profesional. Disculpen, pensé que reconocía al señor de algún lado. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú? Su voz era calmada, controlada, pero Ricardo notó cómo sus manos temblaban mientras les entregaba las cartas de vinos. Había algo diferente en ella, más allá del embarazo obvio. Había una fragilidad que nunca había visto durante sus 5 años de matrimonio, cuando Isabela había sido su igual en todo, inteligente, ambiciosa y completamente capaz de mantenerse al ritmo de su mundo de alta presión. Champagne Dom Perignon 2010, ordenó Ricardo automáticamente, sin apartar los ojos de Isabela. Y agua con gas. Excelente elección, respondió Isabela garabateando en su libreta. ¿Alguna preferencia para los aperitivos? Valentina frunció el ceño. Ricardo, ¿estás bien? Te ves pálido. Estoy bien, mintió Ricardo forzando una sonrisa. Solo, pensando en los negocios. Isabela se alejó de la mesa con pasos medidos, y Ricardo la observó navegar entre las otras mesas con una gracia que recordaba, pero que ahora parecía más forzada, más consciente. Cuando desapareció en la cocina, Valentina se inclinó hacia adelante. Esa mesera te conoce, ¿verdad? La forma en que te miró es complicado, murmuró Ricardo, tomando un sorbo grande de agua. Su mente se agitaba con preguntas. ¿Qué estaba haciendo Isabela trabajando como mesera? ¿De quién era el bebé? ¿Por qué estaba aquí, en este restaurante, esta noche específica cuando él había planeado pedirle matrimonio a otra mujer? En la cocina, Isabela se apoyó contra la pared de acero inoxidable, tratando de calmar su respiración acelerada. Sus manos se movieron instintivamente a su vientre abultado, donde su hija se movía inquieta, como si sintiera el estrés de su madre. ¿Estás bien, Isa?, preguntó Miguel, el sous-chef, notando su palidez repentina. Solo necesito un momento, murmuró Isabela. ¿Puedes cubrir la mesa 12 por unos minutos? Miguel asintió con preocupación. Isabela había sido una empleada modelo durante los últimos 6 meses.
Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba. Siempre mantenía una sonrisa profesional, sin importar cuán groseros fueran los clientes. Ver su compostura siempre perfecta resquebrajarse era alarmante. Isabela cerró los ojos y se permitió recordar, solo por un momento, cómo había llegado aquí. El divorcio había sido civilizado en la superficie, habían dividido los bienes. Ella había mantenido su apellido de soltera para su carrera artística, y habían acordado mantenerse en contacto, pero el contacto nunca había llegado. Ricardo se había sumergido aún más profundamente en sus negocios, y ella había tratado de reconstruir su vida como artista independiente. Por un tiempo, había funcionado. Sus pinturas se vendían bien en galerías boutique, tenía su propio estudio, una vida social activa. Luego había conocido a David Santana, un músico carismático que la había hecho sentir joven y libre de una manera que nunca había experimentado durante su matrimonio estructurado con Ricardo. David había sido todo lo que Ricardo no era: espontáneo, artístico, despreocupado por el dinero o el estatus social. Por 6 meses había sido exactamente lo que necesitaba, hasta que había descubierto que estaba embarazada y David había revelado su verdadera naturaleza. Un hombre niño que huía de la responsabilidad tan rápido como de las facturas impagas. No estoy listo para ser padre, había dicho David, empacando sus cosas en el apartamento que compartían. Pensé que entendías que esto era solo diversión. Isabela había visto su futuro cuidadosamente construido desmoronarse nuevamente. Su dinero del divorcio se había agotado manteniendo el estudio de arte que ya no podía operar efectivamente, mientras lidiaba con las náuseas matutinas y el agotamiento del embarazo. Sus padres, conservadores y desaprobadores de su divorcio, habían dejado claro que no brindarían apoyo a lo que veían como otra decisión imprudente. El trabajo en el palacio había sido una bendición disfrazada. El salario era decente, las propinas eran buenas, y el gerente, conociendo su situación, había sido flexible con sus horarios para las citas médicas. Isabela había pensado que podría mantener este trabajo hasta después de que naciera el bebé, ahorrar suficiente dinero para un pequeño apartamento, y luego encontrar la manera de equilibrar la maternidad soltera con revivir su carrera artística. Lo que nunca había anticipado era encontrarse cara a cara con Ricardo en su noche más vulnerable, mientras él se preparaba para pedirle matrimonio a la mujer que obviamente había reemplazado completamente su memoria. Cuando Isabela regresó al comedor, la tensión en la mesa había escalado considerablemente. Valentina estaba inclinada hacia adelante, sus ojos azules brillando con una intensidad peligrosa, mientras Ricardo mantenía una expresión cuidadosamente neutral que Isabela conocía muy bien. Su cara de negociaciones difíciles. ¿Han decidido sobre los aperitivos?, preguntó Isabela, tratando de mantener su voz profesionalmente neutra, aunque podía sentir las miradas curiosas de otros comensales cercanos. «Ostras Rockefeller para empezar», dijo Valentina bruscamente, sin apartar los ojos de Ricardo. «Y quiero una respuesta a mi pregunta, Ricardo. ¿Quién es ella realmente?». El comentario directo creó un silencio incómodo que se extendió por varios segundos. Isabela sintió que el calor subía por su cuello, consciente de que su conversación se había convertido en entretenimiento para las mesas vecinas. «Valentina», murmuró Ricardo en tono de advertencia, claramente consciente también de las miradas curiosas. «No, Ricardo», insistió Valentina, su voz subiendo ligeramente. «Has estado actuando extraño desde que ella llegó a nuestra mesa. Es obvio que se conocen, y no como cliente y mesera». Isabela miró a Ricardo, viendo la lucha interna reflejada en sus ojos oscuros. Podía dejarlo manejar esta situación como quisiera, permitir que inventara alguna historia que minimizara su conexión, o podía tomar control de la narrativa ella misma. «Ricardo y yo estuvimos casados», dijo Isabela calmadamente, su voz cortando a través de la tensión como un cuchillo. «Nos divorciamos hace 2 años». Valentina se quedó completamente inmóvil, su tenedor deteniéndose a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron completamente y por un momento se quedó sin palabras. «¿Casados?», finalmente logró decir, la palabra saliendo como un susurro estrangulado. «Es historia antigua», dijo Ricardo rápidamente, extendiendo su mano hacia Valentina en un gesto tranquilizador. «No tiene relevancia para nosotros, para lo que tenemos». «¿Historia antigua?». Isabela sintió una llama de su vieja personalidad encenderse, esa parte de ella que había sido capaz de mantenerse al ritmo de Ricardo en discusiones y debates. «¿Es así como me describes ahora, Ricardo?». «¿Como historia antigua?». La pregunta llevaba años de dolor reprimido,
y Ricardo lo reconoció inmediatamente en su tono. Isabela. Su voz llevaba una nota de advertencia cuidadosa. Este no es el lugar ni el momento para... Tienes razón, respondió Isabela, recuperando su compostura profesional con un esfuerzo visible. Disculpen la interrupción personal. Sus ostras estarán listas en unos minutos. Se alejó de la mesa con la cabeza en alto, pero podía sentir las miradas de otros comensales que habían captado fragmentos de la conversación. Los chismes en círculos sociales exclusivos viajaban a la velocidad de la luz, y para mañana, media ciudad sabría que la exesposa de Ricardo Morales estaba trabajando como mesera mientras él cenaba con su nueva novia. En la mesa, Valentina había dejado su tenedor completamente y miraba fijamente a Ricardo con una expresión que mezclaba shock, traición y algo que podría haber sido alivio por tener finalmente una explicación para su comportamiento extraño. Tu exesposa, repitió Valentina lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Tu exesposa está trabajando aquí como mesera. Sí, admitió Ricardo sin intentar negarlo más. Y está embarazada. Aparentemente, ¿de quién? Ricardo tomó un sorbo de champaña antes de responder. No lo sé, Valentina. No hemos estado en contacto desde el divorcio. No has estado en contacto con ella, y sin embargo, no puedes dejar de mirarla desde que apareció. Era una pregunta justa, y Ricardo no tenía una respuesta que no lo hiciera sonar como un mentiroso o un idiota. Es complicado ver a alguien que fue importante para ti en una situación como esta. ¿Importante para ti? Valentina se inclinó hacia atrás en su silla, estudiando el rostro de Ricardo con nueva intensidad. ¿Todavía es importante para ti? Antes de que Ricardo pudiera formular una respuesta, Isabela regresó con las ostras, colocando el plato elegantemente entre ellos. Sus movimientos eran completamente profesionales, pero Ricardo notó cómo evitaba hacer contacto visual directo con cualquiera de los dos. ¿Necesitan algo más por ahora?, preguntó Isabela. Sí, dijo Valentina súbitamente. Necesito hablar contigo. En privado. Isabela parpadeó, claramente no esperando esto. Señora, yo estoy trabajando. 5 minutos, insistió Valentina, levantándose de la mesa. En el tocador, Ricardo intervino inmediatamente. Valentina, no creo que sea apropiado. No te estoy pidiendo permiso, Ricardo, respondió Valentina fríamente. Estoy pidiendo 5 minutos de conversación con tu exesposa. Creo que tengo derecho a eso, considerando que aparentemente iba a recibir una propuesta de matrimonio de un hombre que claramente no está sobre su último matrimonio. El comentario fue como una bofetada pública. Ricardo sintió que varios comensales cercanos volteaban discretamente para escuchar mejor, y se dio cuenta de que la situación estaba escalando beyond de su control. Isabela miró entre Ricardo y Valentina, luego asintió brevemente. 5 minutos. El tocador de El Palacio era tan elegante como el resto del restaurante. Mármol importado, espejos con marcos dorados, y un área de estar con sillones de terciopelo donde las damas podían retocarse el maquillaje en privado. Valentina se dirigió directamente hacia esa área, esperando claramente que Isabela la siguiera. Isabela la siguió, consciente de que cualquier cosa que fuera a pasar en los próximos minutos podría afectar no solo su trabajo, sino potencialmente su vida entera. Valentina era obviamente una mujer acostumbrada a obtener lo que quería, y en este momento, lo que quería eran respuestas. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados?, preguntó Valentina sin preámbulos, volteándose para enfrentar a Isabela directamente. 5 años. ¿Por qué se divorciaron? Isabela vaciló. Esta conversación se sentía como una violación de su privacidad, pero también entendía que Valentina tenía derecho a saber algo sobre el hombre con quien aparentemente había estado planeando casarse. Diferencias irreconciliables, respondió Isabela. Diplomáticamente, esa es la respuesta legal, presionó Valentina. Quiero la respuesta real. Isabela suspiró, mirándose en uno de los espejos dorados. Se veía cansada, mayor que sus 28 años, y definitivamente como alguien que había luchado. Ricardo es un hombre brillante y exitoso, comenzó Isabela cuidadosamente. Pero también es alguien que se pierde completamente en su trabajo. Durante nuestro matrimonio, gradualmente me convertí en un accesorio de su vida, no en una parte integral de ella. Éramos socios en papel, pero no verdaderos compañeros. ¿Lo amabas? La pregunta directa tomó a Isabela por sorpresa. Sí, lo amé completamente. ¿Y él te amaba? Isabela consideró la pregunta honestamente. Creo que me amaba tanto como era capaz en ese momento.
Pero el amor de Ricardo siempre vino segundo después de sus ambiciones profesionales. Valentina se sentó en uno de los sillones de terciopelo, procesando esta información. ¿Por eso trabajas aquí? ¿Por dinero del divorcio? Recibí un asentamiento justo, respondió Isabela, sin mencionar cómo había gastado ese dinero en su estudio de arte y luego en los gastos médicos del embarazo cuando David se fue. Pero las circunstancias cambian. ¿El bebé? ¿De quién es? De alguien que resultó ser tan irresponsable como Ricardo era distante. Valentina se quedó quieta por un momento, claramente pensando. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido algo de su borde agresivo. Esta noche, dijo Valentina lentamente, Ricardo iba a proponerme matrimonio. Isabela sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Lo siento, murmuró, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía sinceramente. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Porque interrumpí algo importante para ustedes. Porque mi presencia claramente arruinó sus planes. ¿Sabes qué es lo extraño? Preguntó Valentina estudiando el rostro de Isabela. No pareces estar tratando de recuperarlo. La mayoría de exesposas en tu situación estarían conspirando para sabotear la nueva relación. No tengo derecho a conspirar sobre nada, respondió Isabela honestamente. Ricardo y yo tuvimos nuestra oportunidad. No funcionó. Él merece ser feliz, y aparentemente tú lo haces feliz. ¿Lo hago? Valentina seguía amargamente. Entonces, ¿por qué no ha podido quitarte los ojos de encima desde que apareciste? ¿Por qué se ve como si hubiera visto un fantasma? Isabela no tenía una respuesta para eso. ¿Todavía lo amas? Preguntó Valentina directamente. Isabela cerró los ojos por un momento. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí misma durante 2 años. Amo al hombre que pensé que era. Respondió finalmente. Amo los momentos cuando era completamente presente conmigo. Pero ese hombre aparecía muy raramente durante nuestro matrimonio. Eso no responde mi pregunta. Isabela abrió los ojos y miró directamente a Valentina. Una parte de mí probablemente siempre lo amará. Pero amar a alguien y ser capaz de construir una vida saludable con él son 2 cosas completamente diferentes. Valentina asintió lentamente, como si esta respuesta confirmara algo que ya había sospechado. Tengo que preguntarte algo más, dijo Valentina. ¿Apareciste aquí por casualidad o sabías que él vendría esta noche? Completamente por casualidad, respondió Isabela inmediatamente. Si hubiera sabido, habría pedido trabajar en una sección diferente del restaurante. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que quería evitar. Drama, complicaciones, heridas viejas abriéndose de nuevo. Valentina se levantó del sillón y se dirigió hacia el espejo, retocándose el lápiz labial con manos que temblaban ligeramente. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? Dijo Valentina sin voltear a ver a Isabela. ¿Qué? Que después de 8 meses de relación, después de hints sobre el futuro y planes para esta noche especial, una sola mirada hacia ti le recordó a Ricardo algo que aparentemente había olvidado completamente sobre nosotros. Isabela sintió una punzada de culpa inesperada. Valentina, yo no estoy culpándote, interrumpió Valentina. Estoy culpando a Ricardo por no ser honesto conmigo sobre sus sentimientos no resueltos. Y me estoy culpando a mí misma por pensar que podía construir un futuro con un hombre que claramente no había terminado de procesar su pasado. Se volteó hacia Isabela una última vez. Voy a irme ahora. Voy a salir de este restaurante con mi dignidad intacta y dejar que Ricardo decida qué es lo que realmente quiere. ¿Y si me elige a mí? Preguntó Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Valentina sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Entonces tendrás lo que yo nunca pude tener, su atención completa. Pero pregúntate esto, Isabela. ¿Puedes confiar en un hombre que estaba listo para proponerle matrimonio a otra mujer mientras claramente no había superado a su exesposa? Cuando Isabela y Valentina regresaron al comedor, la atmósfera en la mesa de Ricardo era glacial. Él se había terminado su champán y estaba mirando fijamente por la ventana hacia las luces de la ciudad, claramente perdido en pensamientos profundos. Ricardo, dijo Valentina, su voz calmada pero firme. Necesitamos hablar. Ricardo se volteó hacia ella, notando inmediatamente que algo había cambiado durante su ausencia. Valentina tenía la compostura de alguien que había tomado una decisión importante. Por supuesto, respondió Ricardo señalando su silla. Siéntate, por favor. Prefiero estar de pie para esto, replicó Valentina, recogiendo su bolso de diseñador de la mesa. Creo que deberíamos irnos. Ahora.
Valentina, sé que esta situación es inesperada, pero podemos hablar de esto. ¿Podemos qué, Ricardo? Interrumpió Valentina. ¿Podemos pretender que no acabas de ver a tu exesposa por primera vez en 2 años y que no has estado actuando como si hubieras visto un fantasma? ¿Podemos pretender que hace 1 hora estabas listo para proponerme matrimonio y ahora ni siquiera puedes mirarme directamente? Ricardo se levantó lentamente, consciente de que las mesas vecinas estaban prestando atención a su conversación cada vez más audible. Tienes razón, admitió Ricardo. Esta noche no está saliendo como ninguno de nosotros la planeamos. ¿Sabes qué es lo que más me lastima, Ricardo?, preguntó Valentina, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. No es que tu exesposa esté aquí. No es ni siquiera que claramente todavía tienes sentimientos por ella. Es que durante 8 meses de relación nunca me diste ni una fracción de la atención que le has dado a ella en los últimos 30 minutos. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo, físico porque sabía que eran completamente verdaderas. Valentina, no. Ella levantó una mano para detenerlo. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Ambos sabemos que esta relación llegó a su fin en el momento que ella caminó hacia esta mesa. Valentina se dirigió hacia la salida, luego se detuvo y se volteó una última vez. Por cierto, Ricardo, ella todavía te ama. Pero la diferencia entre ella y yo es que ella te conoce lo suficientemente bien como para saber que eso no es suficiente. Con esa declaración final, Valentina se marchó, dejando a Ricardo solo en una mesa puesta para una propuesta de matrimonio que nunca iba a suceder. Isabela había observado toda la escena desde una distancia profesional, limpiando mesas cercanas pero claramente consciente de lo que estaba transpirando. Cuando Valentina se fue, se acercó cautelosamente a Ricardo. ¿Su cuenta, señor?, preguntó Isabela, manteniendo su voz neutral. Ricardo la miró, realmente la miró, por primera vez en la noche. Vio la fatiga en sus ojos, la manera en que se sostenía una mano en la espalda baja para aliviar la presión del embarazo, como el uniforme del restaurante no podía disimular completamente su condición de estar trabajando en un job físicamente demandante mientras estaba embarazada de 6 meses. Isabela, dijo Ricardo suavemente, ¿podemos hablar? ¿Después de que termine tu turno? No creo que sea una buena idea. Por favor. Ricardo sacó la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la colocó en la mesa entre ellos. Iba a pedirle matrimonio esta noche. Isabela miró la caja como si fuera una serpiente venenosa. Y deberías haberlo hecho. Ella es hermosa, inteligente y claramente te ama. ¿La conoces lo suficiente para saber eso? Conozco a las mujeres lo suficiente para reconocer a una que está luchando por el hombre que ama, respondió Isabela. Y conozco lo suficiente para saber que acabas de perder a una buena mujer por fantasmas del pasado. ¿Eso es lo que eres? ¿Un fantasma? Isabela se quedó quieta por un momento. Luego comenzó a limpiar la mesa metódicamente. Su cuenta está en el folder, señor Morales. Espero que tenga una buena noche. Isabela espera. Pero ella ya se había ido, desapareciendo entre las otras mesas como si nunca hubiera estado allí. Ricardo se quedó sentado solo por varios minutos más, mirando la caja del anillo que había costado más que lo que Isabela probablemente ganaba en un año. Finalmente, la guardó en su bolsillo, firmó la cuenta sin mirar el total, y dejó una propina que era el equivalente al salario mensual de un mesero. Pero no se fue. En su lugar, caminó hacia el bar y ordenó un whisky doble, decidiendo esperar hasta que el restaurante cerrara. El palacio cerró a las 11 de la noche, y para las 11:30 la mayoría del personal había terminado sus labores de limpieza y se había marchado. Isabela había terminado de contar sus propinas del día, sorprendiéndose por la generosidad inusual de varios clientes, particularmente de la mesa 12. Cuando salió por la puerta trasera del restaurante hacia el pequeño estacionamiento de empleados, encontró a Ricardo esperando junto a su Mercedes negro. «Te dije que no era una buena idea hablar», dijo Isabela, dirigiéndose hacia su Honda 2015, que se veía particularmente deteriorado al lado del carro de lujo de Ricardo. «Isabela, por favor, solo dame 5 minutos». «¿Para qué?» «Para que puedas sentirte mejor sobre la forma en que arruiné tu noche perfecta. Para que puedas explicarme qué diablos está pasando aquí», respondió Ricardo, su voz llevando una frustrated que no había mostrado en el restaurante. «¿Qué estás haciendo trabajando como mesera? ¿Dónde está el dinero del divorcio? ¿De quién es ese bebé?» Isabela se detuvo con la mano en la manija de la puerta de su carro. «No tienes derecho a hacer esas preguntas, Ricardo. Eras mi esposa. Fuiste mi esposa durante 5 años.
Eso me da algún derecho a preocuparme por ti. Era tu esposa, corrigió Isabela, volteándose para enfrentarlo. Pasado. Y durante esos 5 años de matrimonio, rara vez mostraste preocupación por lo que yo estaba haciendo o sintiendo. Así que no empieces ahora. Eso no es justo. No es justo. Isabela se ríe, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes que no era justo, Ricardo? Estar casada con un hombre que me veía como un accesorio conveniente para eventos sociales. No era justo estar enamorada de alguien que programaba nuestras conversaciones como reuniones de negocios. No era justo. Se detuvo abruptamente, poniéndose una mano en el vientre cuando el bebé se movió vigorosamente, aparentemente agitado por el estrés de su madre. ¿Estás bien? Ricardo se acercó instintivamente poniendo una mano en su brazo. Estoy bien, murmuró Isabela, respirando profundamente hasta que el bebé se calmó. Solo está reaccionando a mis emociones. Isabela, dijo Ricardo suavemente, manteniendo su mano en su brazo. Háblame. Cuéntame qué pasó. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás trabajando en este job? Isabela cerró los ojos, y por un momento, Ricardo pudo ver a la mujer que había conocido y amado, vulnerable y cansada debajo de la armadura profesional que había construido. Después del divorcio, traté de empezar de nuevo, comenzó Isabela, su voz barely audible. Usé mi parte del settlement para establecer un estudio de arte. Por un tiempo, las cosas fueron bien. Mis pinturas se vendían, tenía exposiciones, me sentía como yo misma otra vez. ¿Qué cambió? Conocí a alguien. David, un músico. Isabela se ría amargamente. Todo lo que tú no eras. Espontáneo, artístico, libre. Me enamoré de la idea de él, de la libertad que representaba. ¿Es el padre? Sí. Isabela abrió los ojos y miró directamente a Ricardo. Y cuando le dije que estaba embarazada, me dejó más rápido de lo que tú dejabas nuestras conversaciones cuando sonaba tu teléfono. El comentario fue como una bofetada. Pero Ricardo sabía que se la merecía. El embarazo fue complicado al principio, continuó Isabela. Tuve que cerrar el estudio. Los gastos médicos se comieron mis ahorros. Mis padres... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Mis padres dejaron claro que habían tolerado nuestro divorcio, pero un embarazo fuera del matrimonio era demasiado para su reputación social conservadora. Isabela, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿En serio? Isabela lo miró con incredulidad. Iba a llamar al hombre que había sido tan emocionalmente distante durante nuestro matrimonio que preferí divorciarme antes que seguir sintiéndome sola mientras estaba casada. Iba a pedirle ayuda al hombre que me hizo sentir como si fuera una carga en su vida perfectamente organizada. Ricardo sintió cada palabra como un golpe físico. Nunca te vi como una carga, ¿no? Entonces, ¿por qué cada vez que trataba de hablar contigo sobre nuestro futuro, sobre tener hijos, sobre pasar más tiempo juntos, siempre tenías una reunión urgente o un viaje de negocios que era crítico para el futuro de la empresa? ¿Estaba construyendo algo para nosotros? No, Ricardo. Estabas construyendo algo para ti. Yo solo vivía en las sombras de tu ambición. Permanecieron en silencio por varios minutos. El peso de 5 años de problemas matrimoniales no resueltos flotando entre ellos en el aire frío de la noche. ¿Cómo terminaste trabajando aquí? Preguntó Ricardo finalmente. Necesitaba un trabajo que me permitiera horarios flexibles para citas médicas y que pagara lo suficiente para cubrir el alquiler de mi apartamento. Respondió Isabela, recargándose contra su carro. Miguel, el sous-chef, es primo de una de mis antiguas clientas de arte. Me recomendó cuando supieron que necesitaba trabajo. Y después de que nazca el bebé. No lo sé, admitió Isabela. Supongo que me las arreglaré. Siempre lo hago. Ricardo estudió su rostro en la luz tenue del estacionamiento. Podía ver la determinación que siempre había admirado en ella, pero también podía ver la fatiga que estaba tratando de esconder. Isabela, dijo cuidadosamente, déjame ayudarte. No. ¿Por qué no? Porque ya no soy tu responsabilidad. Y porque ambos sabemos que tu ayuda siempre viene con condiciones, aunque no las digas explícitamente. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tú ayudas controlando la situación. Significa que probablemente ya estás pensando en el mejor hospital, el mejor doctor, el mejor apartamento que yo debería tener. Significa que vas a tratar de arreglar mi vida según tus estándares sin preguntarme qué es lo que yo realmente necesito o quiero. Ricardo abrió la boca para protestar, luego se detuvo porque se dio cuenta de que Isabela tenía razón. Ya estaba mentalmente organizando cómo podría ayudarla.
Y ninguno de esos planes involucraba preguntarle a ella qué tipo de ayuda quería. ¿Qué necesitas?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la simplicidad de la pregunta. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Qué necesitas, Isabela? No lo que yo pienso que necesitas, sino lo que tú realmente necesitas. Isabela permaneció quieta por un long momento, como si no estuviera segura de cómo responder a la pregunta. Necesito saber que puedo hacer esto sola, dijo finalmente. Necesito saber que si mi hija me pregunta algún día por qué su madre eligió tenerla y criarla sin un padre, puedo decirle que fue porque creía en nuestra capacidad de ser una familia completa por nosotras mismas. ¿Y si no tienes que hacerlo sola? ¿Qué quieres decir? Ricardo respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Cásate conmigo otra vez. Isabela se quedó completamente inmóvil, mirando a Ricardo como si hubiera perdido la razón completamente. Perdón. Cásate conmigo otra vez, repitió Ricardo, su voz más firme ahora. Déjame ser el padre de tu hija. Déjame ser tu esposo otra vez, pero hazlo bien esta vez. Ricardo, te acabas de separar de tu novia hace menos de una hora. Ella te iba a decir que sí a una propuesta de matrimonio. ¿Y ahora me estás pidiendo a mí que me case contigo? ¿Te das cuenta de lo loco que suena eso? Sé que suena loco, admitió Ricardo acercándose a ella. Pero Isabela, durante 2 años he estado tratando de reemplazarte. Valentina es hermosa, inteligente, exitosa, todo lo que cualquier hombre debería querer. Pero cuando te vi esta noche, cuando me viste esta noche, ¿qué? ¿Te diste lástima de mí? Cuando te vi esta noche me di cuenta de que había estado viviendo la vida equivocada. Me di cuenta de que había perdido la única cosa que realmente importaba porque estaba demasiado orgulloso y demasiado asustado para admitir que había cometido errores. Isabela sacudió la cabeza. Ricardo, no puedes basar una decisión de matrimonio en nostalgia y culpa. No es nostalgia, insistió Ricardo. Y no es culpa. Isabela, ¿sabes por qué realmente nunca remarqué después de nuestro divorcio? Porque estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio. Porque ninguna mujer me hacía sentir lo que tú me hacías sentir. Porque cada vez que estaba con Valentina o con cualquier otra mujer, una parte de mí sabía que estaba actuando en una obra de teatro en lugar de vivir una vida real. Isabela se apoyó más pesadamente contra su carro. El cansancio del día y de la conversación comenzando a afectarla. Ricardo, estoy embarazada de 6 meses del hijo de otro hombre. Mi vida es un desastre. No tengo dinero, no tengo carrera estable, y aparentemente no tengo familia que me apoye. ¿Por qué quieres meterte en eso? Porque te amo, dijo Ricardo simplemente. Te he amado durante 8 años, incluyendo los 2 años que hemos estado divorciados. Y porque esa niña que llevas dentro merece tener un padre que la ame incondicionalmente. Y yo puedo ser ese padre si me dejas. ¿Y si no funciona otra vez? ¿Y si después de 6 meses recuerdas por qué nos divorciamos en primer lugar? Ricardo se acercó más, tomando sus manos cuidadosamente. Entonces al menos habríamos intentado hacer las cosas bien. Isabela, he estado en terapia durante el último año. ¿Terapia? Después de nuestro divorcio me di cuenta de que no sabía cómo estar en una relación real. No sabía cómo ser vulnerable, cómo priorizar a otra persona, cómo ser realmente íntimo emocionalmente. Así que busqué ayuda. Isabela lo miró con sorpresa. El Ricardo que había conocido nunca habría admitido necesitar ayuda, mucho menos buscarla profesionalmente. ¿En serio? ¿En serio? Y una de las cosas que aprendí es que perderte fue el resultado directo de mi incapacidad para estar completamente presente en nuestra relación. No quiero cometer el mismo error otra vez. Ricardo. Isabela sintió lágrimas brotando en sus ojos. No puedo hacer esto basándome en promesas. Ya intentamos esto una vez. Tienes razón, concordó Ricardo. Las promesas no son suficientes. Pero, ¿qué tal si empezamos despacio? ¿Qué tal si me dejas ayudarte como un friend primero? ¿Qué tal si me dejas demostrarte que he cambiado antes de pedirte que confíes en mí completamente? Isabela consideró esto. Su apartamento era pequeño y ruidoso. Su trabajo en el restaurante era físicamente demandante para una mujer embarazada. Sus recursos financieros eran limitados y el futuro se veía incierto. ¿Qué tipo de ayuda? Preguntó cautelosamente. Un apartamento mejor. Atención médica prenatal con el mejor obstetra de la ciudad. La libertad de dejar este trabajo si es demasiado difícil físicamente. Tiempo para que decidas qué quieres hacer profesionalmente después de que nazca el bebé. ¿Y a cambio? A cambio de la oportunidad de demostrarte que he aprendido cómo amar a alguien correctamente. Isabela cerró los ojos, sintiendo al bebé moverse suavemente en su vientre.
En 2 años sola, había learned a confiar en sus instintos, y algo en su interior le decía que Ricardo era sincero de una manera que nunca había sido durante su matrimonio. «Condiciones», dijo finalmente. «Las que quieras. Primero, nada de matrimonio hasta después de que nazca el bebé y hayamos tenido tiempo de ver si realmente podemos funcionar juntos. Acordado. Segundo, voy a terapia de parejas contigo. Si vamos a intentar esto, vamos a hacerlo con ayuda profesional. Perfecto. Tercero, mantengo mi independencia financiera. Acepto tu ayuda, pero también mantengo mi propio dinero. Mi propia cuenta bancaria, mi propia autonomía. Por supuesto. Y cuarto». Isabela abrió los ojos y lo miró directamente. «Si esto no funciona, si volvemos a los mismos patrones, nos separamos limpiamente sin drama. No quiero que mi hija crezca viendo a sus padres en una relación tóxica». «Isabela», dijo Ricardo solemnly, «te prometo que si no puedo ser el partner que necesitas y mereces, te dejaré ir sin pelear. Pero también te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que no llegue a ese punto». Isabela estudió su rostro en la luz tenue, buscando cualquier señal de la arrogancia o dismissiveness que había caracterizado sus interacciones durante los últimos años de su matrimonio. En su lugar vio sinceridad, determinación y algo que se veía como humildad genuina. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos intentarlo». «Pero Ricardo». «¿Sí? Esta vez, si me prometes estar presente, realmente tienes que estar presente. No puedo pasar por otro matrimonio donde me siento como si estuviera compitiendo con tu teléfono por tu atención». Ricardo sonrió, y por primera vez en la noche, fue un smile completamente genuino. «Isabela, te prometo que esta vez tú y nuestra hija van a ser mi prioridad número 1. La empresa puede funcionar sin que yo esté vigilando cada detalle las 24 horas del día. ¿Nuestra hija? Si me dejas, sí. Nuestra hija». Isabela sintió un warmth spreading through her chest que no había sentido en meses. No era la passion overwhelming de su primer romance, sino algo más profundo y más estable. Esperanza. «Entonces, supongo que vamos a ser padres», dijo softly. Ricardo se acercó y, muy carefully, puso sus manos en su vientre. El bebé immediately se movió hacia el touch, como si reconociera la presencia de alguien new pero importante. «Hola, pequeña», whispered Ricardo al vientre de Isabela. «Soy. Bueno, espero ser tu papá, y te prometo que voy a amarte y protegerte siempre». Mientras estaban ahí, en el estacionamiento poorly lit del restaurant, Isabela sintió algo settling inside her. No era el happy ending de una fairy tale, sino algo better, un real beginning, construido sobre honest conversation, mutual respect, y el wisdom que viene de haber fallado una vez y estar determined de no fallar again. «¿Sabes qué es lo irónico de toda esta situación?», dijo Isabela leaning against Ricardo's shoulder. «¿Qué? Si no me hubiera divorciado de ti, nunca habríamos llegado al punto donde pudiéramos tener esta conversation. Nunca habría sido a terapia, nunca habría aprendido a être independent, y nunca habríamos tenido la opportunity de realmente conocernos como adultos maduros». Ricardo consideró esto. «Entonces, ¿estás saying que nuestro divorcio fue necesario para que pudiéramos tener un real marriage?» «Estoy saying que sometimes tienes que completely break something antes de que puedas rebuild it correctly». 6 meses después, en un private hospital room overlooking la Ciudad de México, Isabela held su daughter recién nacida mientras Ricardo dormía en la chair beside her bed. La pequeña Esperanza había llegado 3 semanas early, pero healthy y strong, con los ojos dark de su mother, y una determinación que promised she would be a force to reckon with. El parto had been long y difficult, pero Ricardo había stayed by Isabela's lado through todo, holding her hand, talking her through contractions, y crying openly cuando Esperanza had taken her first breath. Había been él who cut the umbilical cord, él quien had whispered las primeras palabras que la baby had heard outside the womb. «Bienvenida al mundo, mi princess». Durante los months since esa noche en el restaurant parking lot, Ricardo had kept cada promise. Había found Isabela un beautiful apartment in una safe neighborhood. Había arranged los best medical care. Most importantly, había shown up, a cada doctor appointment, a cada ultrasound, a cada moment cuando Isabela had needed support. Pero more than that, había shown up emotionally. Había learned a escuchar without trying to solve todo. Había learned to ask Isabela qué she needed instead of assuming he knew. Había learned to be vulnerable about his own fears y insecurities about becoming a father. Their terapia sessions habían been challenging pero transformative.
They'd worked through years, de-accumulated resentments, learned better communication skills, y established boundaries que protected both their individual identities y their relationship. ¿Cómo está nuestra girl? Asked Ricardo sleepily, waking up cuando he heard Esperanza stirring. Perfect, whispered Isabella, looking down at la tiny face. Absolutely perfect. Ricardo moved his chair closer and gently took one de Esperanza's small hands in su finger. Immediately, the baby gripped it tightly, and Ricardo felt his heart completely melt. Isabella, he said softly, I have something para ti. ¿Qué? Ricardo reached into his jacket pocket. He pulled out una small velvet box. But unlike la box he'd planned para Valentina, this one was different. Simpler, more personal. Este anillo, he said, opening la box para reveal una elegant but understated diamond ring, perteneció a mi grandmother. She told me once que un marriage is like a garden. It requires daily attention, patience, y the willingness para start over cuando things don't go as planned. Isabella looked at el ring, then at Ricardo, then down at their daughter. Is this una proposal? Es una promise, said Ricardo. Una promise que I want, para spend el rest of my life learning como to love both de ustedes better que today. Y sí, también es una proposal if you're ready para eso. Isabella considered todo they'd been through, todo they'd learned about each other, y todo they'd built together desde esa unexpected encounter at el restaurant. Ask me again in 6 months, she said, smiling. Ask me cuando we've both had time para adjust to being parents, cuando we've seen como we handle los challenges que come with una new baby. Ricardo nodded, understanding. En 6 months, then. En 6 months, Isabella agreed. Y exactamente 6 months later, Ricardo asked again. Y esta vez, with their healthy, happy daughter playing at their feet in el same park donde they'd had their first real date después de reconciling, Isabella said yes. Their second wedding was small y intimate, held in el garden de una beautiful colonial house que they'd bought together. Esperanza, now walking y babbling constantly, served as their flower girl, toddling down la aisle y scattering pétalos de rosa with grand seriousness. Durante their vows, Ricardo promised para siempre choose Isabella y Esperanza over trabajo, para be present in their daily lives, y para nunca olvidar que success meant nothing sin family. Isabella promised para trust in their love, para communicate honestly about her needs, y para build una life together que honored both their independence y their commitment. When they were declared husband y wife for la segunda time, y se casaron while Esperanza clapped her pequeñas hands, Isabella knew que this time, their love was built on una foundation que could weather cualquier storm. Sometimes, los greatest love stories son not about perfect people finding each other, sino about imperfect people learning como to love each other better. Y sometimes, in order para find your way para el future que you're meant para have, you have que lose your way completely first. Fin.